Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luciano. Bien, bien. ¿Y vos? Todo bien, Carlos. Qué gusto tenerte aquí para todos nosotros, para el público del Grupo Todo Logística y Comercio Exterior y bueno, para todos los que hacemos esta empresa. Te agradecemos eh, por este tiempo, ¿no? Con Todo Logística. Me gustaría comenzar, Carlos, preguntándote. Para quien todavía no tuvo el placer de conocerte, ¿quién es Carlos Enríquez? ¿Qué tal? Gracias a vos por el... bueno, soy Carlos Enríquez, ingeniero civil. Soy argentino, pero me vine con mi familia para acá cuando era chico. Y Bien, bueno, siempre estuvimos entre Brasil y Argentina. Trabajé en Argentina, estudié hice una parte de mis estudios en Argentina. Así que tengo un vínculo muy fuerte con mi lugar de nacimiento, ¿no? Bueno, soy ingeniero civil. Me recibí en la especialidad de obras hidráulicas y medio ambiente el último año, ¿no? En la Universidad Federal de Río de Janeiro. Me gustó mucho la parte de ingeniería costera. Hice un máster en ingeniería costera y dentro de la ingeniería costera me enamoré del modelaje, ¿no? De la modelización computacional. Es mira, decir, todo lo que se hacía con modelos físicos, en ese entonces estaba empezando a hacer con las computadoras y con resultados muy buenos, con mucho más rapidez y con mucha precisión, ¿no? Y ujú, bueno, desde entonces actúo en todas las ramas de la hidráulica, pero especialmente en en el área de puertos y costas, y utilizando siempre la herramienta de modelos computacionales, ¿no? Entonces desarrollamos proyectos en todo Brasil, en Angola algunos, mira. y bueno, esperamos desarrollar en países de lengua castellana, ¿no? Perfecto, perfecto. Qué interesante y qué diferente, ¿no? También. Un trabajo que uno no se lo imagina, ¿no? Realmente. Carlos, a mí me gustaría preguntarte un poco por tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a ser director de EcoTools? Sí, bueno, yo empecé a trabajar en algunas consultoras de Brasil, ¿no? Sí. Y en las consultoras hacía de todo, ¿no? Es decir, trabajaba con proyectos grandes de, de por ejemplo, uno de mis primeros trabajos fue un gran sistema de concesión de los servicios de agua Sí, y aguas servidas de la región Bucios, mira, de Bucios bueno, los lugares que están ahí cerca, ¿no? Que ya son Cabo Frío, Arraial do Cabo, que son menos conocidos, pero Bucios es el más conocido. Y bueno, fueron proyectos muy grandes, muy interesantes, con apoyo de empresas alemanas y portuguesas. Eh, Después, bueno, eh, la empresa que yo trabajaba era representante del DHI, mm, que es el Instituto Danés de Hidráulica. sí, Y a raíz de eso me fui a Dinamarca a hacer un curso de modelización, donde me perfeccioné. ujú, Volví, desarrollamos un modelo de la bahía de Guanabara y que funcionó muy bien y sirvió como base para intervenciones que se hicieron para disminuir la polución en la bahía de Guanabara. La bahía de Guanabara es la bahía que queda en Río de Janeiro. bien, Y bueno, después de muchos trabajos así, bueno, después en el área de puertos estuvimos en varios puertos, en Río de Janeiro, en Bahía, en Recife, y haciendo todo tipo de proyectos, ¿no? mm, Desde diseño de las instalaciones portuarias, es decir, el cliente quiere hacer un puerto nuevo, ¿no? sí,
Entonces, nos contrataba para que hiciéramos, por ejemplo, obras de abrigo, un Ujú, rompeolas para que tenga tranquilidad en el puerto. O entonces nos contrataba para hacer para que diseñáramos el dragado, ¿no? Es decir, claro, ¿cuál es el canal de acceso que menos se va a tapar con el tiempo, ¿no? ujú, O cuál es y cuáles son las dragas, qué tipo de draga es más adecuada para este tipo de suelo. Eh, por el lado ambiental, utilizamos la modelización para definir, por ejemplo, la extensión de la mancha que se ujú, forma cuando se draga, ¿no? Se forma como una mancha de suelos finos que se desplaza según la marea, según los vientos, y eso tiene que ser definido, ¿no? Tiene que ser calculado, ujú, para que los órganos ambientales sepan cuál es la extensión del impacto al ambiente, ¿no? Y cuán transitorio es, ¿no? Este, es decir, a cuántos kilómetros llega y durante cuánto tiempo permanece, ¿no? ujú. Y bueno, ese tipo de proyectos, y ese tipo de proyectos lo hicimos en muchos lugares. Te puedo nombrar 10, qué sé yo, 20 lugares, desde el río Amazonas hasta puertos de alta mar en el Espíritu Santo, ¿no? Y hace poco hicimos uno en Luanda, Angola, Ujú. al norte de Luanda, perdón, en Angola. Y sí, bueno, ese es el tipo de trabajo que hacemos. Qué, qué Además, interesante. Sí, sí. sí, además, bueno, bueno, y la pregunta era por cómo, Claro, ¿cómo llegaste a ser director? Ya con todo esto que me contás, ¿no? Entiendo que la trayectoria importante fue lo que te llevó al camino, ¿no? Para construir así EcoTools, ¿no? ¿Cómo, cómo ajá. es esto? Bueno, EcoTools apareció como una forma de aprovechar los conocimientos míos y del grupo con quien trabajábamos, Sí. eh, para nos dimos cuenta los modelos computacionales eran muy poderosos para evaluar los Claro. impactos ambientales, ¿no? Ujú, Como te dije, como te comenté recién ahora, por ejemplo, el alcance de una mancha de dragado, ¿no? claro. Pero hay muchos otros tipos, por ejemplo, el alcance de una mancha de coliformes en un emisario submarino. Ese es un trabajo Ujú, también que hicimos muchos, ¿no? Eh, y después bueno, hay un montón de claro. trabajos que se pueden hacer. Por ejemplo, hicimos un trabajo de un reservorio para contenimiento de inundación, ¿no? Ujú, Y bueno, un trabajo que nunca había hecho, ujú, lo hicimos eh, con un equipo de hidrología, nos ayudó, un equipo de geoprocesamiento, y nosotros hicimos la parte de modelización, ¿no? Y anduvo muy bien, eh, tuvimos un excelente resultado, ¿no? Y bueno, y ese tuve la suerte de verlo construido así mientras lo proyectaba, ¿no? Mientras lo diseñábamos. hacer el modelo en sí es visualizar previamente, ¿no? O sea, estás Claro. hablando cuando decís modelar, ¿a qué te referís bien allí? Ujú, Modelar es traducir la realidad, ¿no? ujú, Es decir, por ejemplo, un puerto, ¿no? sí, Un puerto que todavía no existe. Entonces, primero modelizás cuál es la ola que llega hasta ahí, ¿no? claro, Haces un modelo con la ola bueno, enseguida te das cuenta que el puerto no puede estar ahí. Hay que claro. poner alguna estructura que proteja de la acción de las olas, ¿no? Ujú, Entonces, hacemos, por ejemplo, en el modelo un rompeolas, ¿no? claro. Bueno, este rompeolas con esta extensión, ¿anda bien? No, no anda bien todavía. Lo hacemos un poquito más largo. Claro. Acordate que 50 metros de rompeolas es un montón de plata. Entonces,
claro, Hay que, hay que llegar a un equilibrio, ¿no? No hacer algo también muy grande, ¿no? qué Eh, importante, ¿no? es decir, hay que ser ingeniero, ¿no? Hay que Claro, claro, optimizar los costos. claro, Eh, y bueno, en todo eso, en todo es así, ¿no? excelente, excelente, Y Carlos. Sí, sí, adelante. bueno, el caso te doy como ejemplo el licenciamiento ambiental del TGS, Bien, Terminal Gasur en el estado de Santa Catarina, ¿no? bien, Es una bahía cerrada, ¿no? Eh, Tiene poco ataque de olas, digamos, pero tiene un ecosistema muy rico adentro, ¿no? Entonces, los impactos ambientales la evaluación de impactos ambientales es algo muy importante, ¿no? Entonces hicimos evaluación de todo tipo de impacto, por ejemplo, un derrame accidental de crudo, un, un derrame, por ejemplo, de crudo más importante debido a a la colisión de dos buques, por ejemplo, claro, cuánto tiempo dura, qué playas afectan, ¿no? Bueno, después, en la misma operación, a ver, ¿qué otra? Bueno, hicimos simulación de la pluma. Hay que hacer un pequeño dragado para pasar los gasoductos, ¿no? mira, Para hacer una zanja y bueno, eso genera una pluma de sedimentos. Hicimos la modelización del alcance de la pluma de los sedimentos. Después la misma operación eh, tiene un cambio de calor, el proceso, ¿no? De regasificar tiene un cambio de calor que es bastante importante. Son, son caudales bastante grandes que el navío, que el buque devuelve al agua con sí, más calor, ¿no? O sea, más cálido. Y bueno, investigamos qué impacto eso tendría, ¿no? Qué ujú, alcance tendría esa diferencia de temperatura. Eh, Después, bueno, tiene las aguas servidas de los buques, ¿no? Que las despejan, las tiran al mar con algún sí, grado de tratamiento, pero no 100%. También evaluamos eso. todo, Después, para apoyar sí, la gente que está diseñando el puerto, hicimos muchas simulaciones de corrientes, de oleaje, para que ellos definieran los esfuerzos del buque contra el puerto, ¿no? Y también las amarras, ¿no? Y eso lo hicimos en colaboración con la Universidad de San Pablo, con la mira, USP. muy bueno. Qué importante, ¿no, Carlos, tener esta previsión de los escenarios antes de un puerto, como comentabas, comenzar a hacer sus actividades o desarrollar una nueva terminal? O sea, realmente son acciones necesarias previas para evitar no solo el gasto de dinero, sino una catástrofe ambiental y cosas que puedan ocurrir, ¿no? Y hablando un poco de esto, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la ingeniería y el impacto en el medio ambiente en esto? Bueno, el futuro de la ingeniería es algo un poco difícil de prever, ¿no? Pero cada vez más se usan herramientas computacionales como los modelos que utilizo yo. Yo te diría, si me preguntas una tendencia, Ujú, es una tendencia muy grande a usar sistemas de información geográfica, ujú, ¿no? En inglés se llama GIS, ujú. eh, porque todos estos impactos que yo te estoy hablando, todo esto, los modelos, los impactos, todo eso tiene una referencia geográfica, ¿no? Una latitud, longitud, ¿no? Ujú, Entonces, la tendencia hoy es hacer un banco de datos, ¿no? Y almacenar, ¿cómo se dice almacenar en castellano? Almacenar, almacenar. Almacenar.
Sí, almacenar estos datos y con eso tener estadísticas, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, bueno, el oleaje que el modelo previó Ujú, eh, fue superado en menos de 50 años, ¿no? claro. Pasa mucho con la lluvia, ¿no? Y Ujú, últimamente llueve mucho. sí, Entonces, sí, sí. la lluvia que calculamos con 50 años de tiempo de retorno, a veces en 3 años pasa 2 veces. Mira, claro. Entonces, sí, es muy importante tener un banco de datos confiable Ujú, y georreferenciado, ¿no? ujú, Entonces, yo te diría que el futuro de la ingeniería lo estamos viviendo con los modelos, ¿no? bien, Y cada vez más se usan los sistemas de información geográfica. bien. Perfecto, perfecto. Carlos, y yo te pregunto, ¿no? De alguna forma, al momento de hacer este tipo de obras, ¿no? Tanto para las empresas, los gobiernos que toman esa decisión, ¿qué asegura el éxito, ¿no? De alguna forma, el éxito de que salga bien el proyecto de ingeniería a un cliente de repente. Sí, bueno, garantizar el éxito eh, es algo, uno no puede decir, bueno, esto va a tener éxito, 100% seguro. Ah, Lo que tratamos es de minimizar el fracaso. bien, Entonces, con nuestra experiencia y con las herramientas que utilizamos, podemos, por un lado, ¿no? Por el lado de la ingeniería, hacer un buen proyecto, un buen diseño que funcione, por ejemplo, en Angola. eh, Hace poco hicimos un diseño que, de un rompeolas, ¿no? Con ese diseño modelizamos y llegamos a la conclusión de que en el 90% del tiempo las olas no van a afectar la operación, pero en el 10% sí. Entonces les recomendamos que lo hicieran un poquito más largo y nos hicieron caso. Entonces lo hicimos un poquito más largo y llegamos a un 95% de tiempo operativo contra un 5% no operativo, ¿no? Lo cual para ellos estaba bien. Entonces, hacer algo que sea 100% eh, perfecto a veces sale muy caro, ¿no? Y para ellos estar 5% del tiempo sin operar estaba bien. claro, Entonces, todo eso es una cuestión de, de qué es lo que busca el cliente, qué es lo que está bien para el cliente y qué es lo que no le hace perder plata al cliente, ¿no? eso es fundamental. Fundamental, y además el impacto, ¿no? Todo lo que genera, no errarle, no equivocarse. Eso Claro, que dijiste de disminuir el fracaso es genial porque realmente uno hace una tremenda obra de ingeniería y si no prevé algunas cosas, una cosa puede llevar a la otra, ¿no? Eh, claro. y déjame consultarte, Eso, Carlos. eso, Sí, 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 eso adelante. por el lado de la ingeniería, pero por el Sí, lado del medio ambiente, sí. yo creo que los modelos son muy importantes, ¿no? Porque Ujú, podemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo un modelo, ¿no? Por ejemplo, un modelo de dispersión de pluma de dragado, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, suponete que es como ya nos pasó antes, estás dragando en un local y ahí cerca hay una maricultura, una cultura de pescado, ¿no? Entonces no es bueno que esa pluma llegue hasta allá, Ujú, porque muchas veces no sabes lo que hay debajo y hasta puede haber metales pesados, ¿no? No sé. claro. Entonces hicimos, el modelaje es muy importante porque imaginarse el peor escenario, es decir, una marea viva, Sí, eh, bajante que llegue a esa maricultura, a esa cultura de pescado,
y que además tenga un viento que empuje la pluma. Claro, Entonces, con los modelos puedes prever. vas con las peores hipótesis, ¿no? Claro, Y entonces claro. eso te ayuda mucho es bueno, en ese caso es bueno ser pesimista para ver qué es lo que pasa en el peor caso. Tal cual, no, es fantástico. Además, las vidas, inclusive de las personas, todo tiene un impacto muy Claro. importante, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones, bien, ¿no? A mí me gustaría aprovechar y preguntarte, ¿qué me podrías decir del término anteproyecto, ¿no? De la importancia de... Claro, lo que nosotros hacemos es exactamente los anteproyectos, ¿no? Hacemos los proyectos conceptuales, ¿no? Ujú, Es decir, bueno, acá lo que tiene que entrar es un rompeolas, acá hay que dragar en esta dirección porque está alineada con la corriente, entonces se autodraga, ¿no? ujú, Este, y con el modelo hacemos el anteproyecto y el predimensionamiento de las unidades, ¿no? ujú, Y bueno, después que llegamos a un un diseño antes un diseño básico, digamos, ¿no? ujú, Bueno, con esto el cliente dice, no, con esto nuestro buque puede operar bien ujú, y está bien. Entonces se lo entrega a una empresa que le ujú. va a hacer la ingeniería de detalle. Ahí Ah, sí, bien. va a calcular el muelle con los esfuerzos del buque, Ujú, va, va a ver dónde va a sacar las piedras para hacer el rompeolas. Bueno, eso también le podemos hacer nosotros. bien. Eh, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros Interesante, ¿no? Mm, estamos antes del proyecto de detalle, del diseño de bien, detalle. bien. Hay que, Somos sí o la sí, ingeniería de concepto. Nosotros somos la ingeniería de concepto. bien, bien. Antes de realizar el proyecto portuario, de gobierno, de repente que influyan en toda la actividad portuaria y que tenga que ver también con los ríos y las olas, está el anteproyecto, que es lo que vos estarías evaluando, ¿no? Es el Muchas anteproyecto, gracias. exactamente. Gracias por este detalle acá, Carlos. Bueno, Eh, y hablando de personas, a mí me gustaría, Carlos, preguntarte, ¿qué le recomendarías a aquel joven de repente que está iniciándose en este sector, que le interesa saber más? ¿A qué le recomendarías? mira, yo creo que lo más importante es que tenga interés, que tenga pasión, ¿no? Por lo que está haciendo. A mí me gusta mucho lo que yo hago, lo hago con gusto, ¿no? A veces es casi como si no estuviera trabajando. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, después, a la hora de elegir campos de trabajo, eso va del gusto de cada profesional, ¿no? Pero yo diría que el modelaje tiene mucha aplicación con lo que ya existe y existe mucho espacio para crear modelos, para desarrollar modelos. Entonces, si a algún estudiante le gusta el lenguaje de programación, hay mucho modelo que puede ser creado todavía, ¿no? Bien, Y, y en segundo lugar, recomiendo mucho que- que tenga mucha intimidad con sistemas de información geográfica, ujú, ¿no? Por ejemplo, hay programas, no sé si puedo decir nombres, ¿no? Pero sí, hay programas que son, por ejemplo, el ArcGIS, ¿no? ujú, Son programas que son muy buenos porque te dan los datos, almacenan los datos en el tiempo y en el espacio, o sea, con las coordenadas geográficas de un local. Entonces yo creo que eh, eso, ¿no? Son, eso es un buen camino para un joven profesional. Y muchísimas que, gracias. Sí, sí, y que obviamente busque horizontes fuera de su zona de confort, ¿no? Es claro. decir, si es argentino que busque trabajar, busque hacer un curso en Europa o en Brasil, eso también siempre está bueno, ¿no?
Perfecto, Carlos. La verdad es que uno te escucha y se lleva un lindo mensaje, ¿no? Así que, por un lado, en nombre de todo el equipo nuestro y también el público que nos está viendo, que está siguiendo hasta este momento la vida entrevista, te agradecemos por este tiempo, por hablarnos sobre los modelos, sobre Ecotools, por esta perspectiva tuya. Te agradecemos y te decimos, bueno, será hasta la próxima entonces.